Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más decisivos y emocionantes del libro de Génesis, el capítulo 21. Este no es solo un relato antiguo, es una historia cargada de teología, drama humano y sobre todo, de la inquebrantable fidelidad de Dios. Así que, prepara tu Biblia porque vamos a desentrañar juntos las profundidades de este texto. Para empezar, ubiquemos Génesis 21. Estamos en medio del gran ciclo de Abraham, que abarca desde el capítulo 12 hasta el 25. Este capítulo 21 es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí vemos el cumplimiento explícito de la promesa que Dios le había hecho a Abraham una y otra vez. La promesa de un hijo. Recuerden en Génesis 12, 15, 17 y 18. Dios prometió que Abraham y Sara, ya ancianos, engendrarían un heredero. Y aquí, por fin, esa promesa se hace realidad. Este capítulo no solo confirma la línea de la promesa a través de Isaac, sino que también marca una separación definitiva entre los dos linajes, el de Isaac y el de Ismael. Es un momento que reafirma la soberanía de Dios, demostrando que Él cumple sus planes, incluso cuando parece que se tarda demasiado desde nuestra perspectiva humana. La estructura del capítulo es fascinante. Podemos dividirlo claramente en 4 partes. Primero, del versículo 1 al 7. Tenemos allí el gozoso nacimiento de Isaac. Luego del capítulo 8 al 21, viene un momento de gran tensión y conflicto: la expulsión de Agar e Ismael. Después, el capítulo 22 al 24, vemos un cambio de estatus para Abraham, que es reconocido políticamente por Abimelech. Y finalmente, del capítulo 25 al 34. Este capítulo cierra con un pacto en Berseba y una poderosa proclamación sobre el Dios eterno. Esta estructura que alterna entre promesa, conflicto, provisión y bendición es un patrón que vemos constantemente en la Biblia. Ahora, analicemos la primera sección, el nacimiento de Isaac. El versículo 1 es clave. Visitó Jehová a Sara como había dicho. La palabra hebrea usada aquí para visitar, pagat, no significa una simple visita casual. Implica una intervención divina poderosa y deliberada. Es Dios actuando directamente para cumplir su propósito. El texto insiste en esto repitiendo 3 veces. Como había dicho, como había hablado, al tiempo que Dios le había dicho. Esto subraya una verdad fundamental. La palabra de Dios es absolutamente infalible. Teológicamente, el nacimiento de Isaac es una lección de gracia soberana. Isaac no nace por la capacidad o el esfuerzo humano. Abraham y Sara ya estaban más allá de la edad de tener hijos. Su nacimiento es un milagro puro, una obra de Dios. Y su nombre, Isaac, que en hebreo es Yitzhak, y que significa Él ríe, es profundamente simbólico. La risa incrédula de Sara en el capítulo 18, cuando escuchó que tendría un hijo, ahora se transforma en una risa de puro gozo y testimonio. Como ella misma dice en el versículo 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo.
Esto nos enseña una teología de la promesa muy poderosa. Dios cumple sus planes incluso cuando nuestra fe es débil e imperfecta. Pasemos ahora a la segunda sección, el versículo 8 al 21, que es una de las más difíciles de procesar: la expulsión de Agar e Ismael. La tensión estalla durante la fiesta del destete de Isaac. Sara ve a Ismael, que para entonces tendría unos 16 o 17 años, burlándose. La palabra hebrea aquí es Metzahek, que es muy interesante porque es la misma raíz del nombre Isaac. Yitzhak puede significar jugar, pero en este contexto tiene una connotación de hostilidad, ridiculización o burla. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 interpreta esta acción como una persecución. La reacción de Sara es drástica. Exige que Abraham expulse a Agar y a su hijo. Y aquí surge una pregunta teológica muy seria. ¿Por qué Dios parece aprobar esta expulsión tan dura? A Abraham le dolió profundamente, pero Dios le dice que escuche a Sara. La respuesta bíblica es clara y tiene que ver con la santidad del pacto. Isaac es el hijo de la promesa, no Ismael. Dios ya lo había establecido en Génesis 17. La herencia del pacto, que es espiritual y divina, no podía mezclarse con soluciones humanas, como fue el caso del nacimiento de Ismael a través de Agar. Pero, y esto es crucial, Dios no abandona a Ismael. Aunque lo separa de la línea del pacto, su misericordia lo alcanza en el desierto. El nombre de Ismael significa Dios oye. Y en este pasaje, Dios literalmente oye el llanto del muchacho. Lo preserva, le provee agua y le reafirma la promesa de que se convertirá en una gran nación. Aquí vemos una teología hermosa. Dios es exclusivo en su pacto de salvación, pero es inclusivo en su misericordia y providencia general. La elección de uno para un propósito especial no significa el abandono de los demás. La gracia electiva no anula el cuidado de Dios por toda su creación. Ahora, en la tercera sección del versículo 22 al 24, la escena cambia por completo. Abimelech, el rey de Gerar, junto con el jefe de su ejército, se acerca a Abraham para hacer un pacto. ¿Y qué le dicen? Algo asombroso. Dios está contigo en todo lo que haces. ¡Qué cambio! Abraham, que antes era un peregrino vulnerable, ahora es reconocido por los poderes paganos de la tierra como un hombre bendecido y poderoso. Esta es la promesa de Génesis 12:3, haciéndose visible. Serán bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición de Dios sobre Abraham ya no es un secreto, es un testimonio público para las naciones. Finalmente, el capítulo concluye con el pacto de Beerseba, del versículo 25 al 34. Tras resolver una disputa sobre un pozo, Abraham y Abimelech hacen un juramento. El nombre del lugar, Beersheba, puede significar pozo del juramento o pozo de los 7, en referencia a las 7 corderas que Abraham entregó como testimonio. El número 7 en la Biblia simboliza plenitud y perfección, lo que le da una validez sagrada al pacto.
Pero lo más importante ocurre en el versículo 33. Después de plantar un árbol, Abraham invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El nombre que usa es El Olam. El significa Dios y Olam significa eterno, perpetuo, para siempre. Al usar este nombre en este preciso momento, después del nacimiento de Isaac y del pacto de Abimelech, Abraham está haciendo una profunda declaración teológica. Está reconociendo que el Dios que cumple sus promesas no es un Dios local o temporal, es el Dios eterno, cuyo carácter y fidelidad trascienden el tiempo. El pacto de Dios no se basa en las circunstancias cambiantes de la vida, sino en su propia naturaleza eterna e inmutable. ¿Cómo conecta todo esto con el resto de la Biblia, especialmente con el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 nos da la clave. Él usa la historia de Isaac e Ismael como una alegoría, una tipología. Ismael, nacido según la carne, representa la esclavitud a la ley, el esfuerzo humano por justificarse. Isaac, nacido por la promesa divina, representa la libertad que tenemos por la fe en Cristo, por obras del Espíritu Santo. Pablo no está haciendo una declaración étnica, sino una profunda distinción teológica entre confiar en nuestras propias obras y confiar en las obras soberanas y gratuitas de Dios. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas que podemos llevarnos de Génesis 21? Primero, la fidelidad absoluta de Dios. Él promete y Él cumple. Segundo, el cumplimiento de la promesa ocurre en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Tercero, la elección soberana de Dios no implica injusticia, porque su misericordia se extiende a todos. Cuarto, vemos la necesidad de una separación entre lo que nace de la carne y lo que nace de la promesa. Y finalmente, que Dios es el Señor de la historia, el eterno que gobierna sobre el pasado, el presente y el futuro. En conclusión, Génesis 21 nos enseña una verdad que resuena hasta el día de hoy. Dios cumple sus promesas, no porque nosotros seamos capaces o fieles, sino porque Él es fiel, soberano y eterno. El nacimiento de Isaac no solo es una historia de un niño milagroso, es la evidencia viva, tangible, de que la palabra de Dios es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la duda humana y más fuerte que nuestra propia debilidad. Es un anticipo del mayor cumplimiento de la promesa, el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, el verdadero Hijo de la promesa a través del cual todos podemos recibir la bendición de Abraham. Gracias por acompañarme en este estudio tan profundo. Espero que te haya animado y fortalecido en tu fe. Nos vemos en el próximo capítulo.